Esto también. Ok. Hablemos un poquito ahora de los problemas asociados al endulzamiento. Uno de ellos son las sales estables al calor. ¿Okay? Esto lo mencionamos al principio de la clase. Hay sales, normalmente en el proceso se forman sales que son regenerables, pero hay sales que no son regenerables, ¿verdad? Esas sales son denominadas sales estables al calor, ¿ok? ¿Alguien que por favor pueda leer esto? La definición nada más. Buenas tardes, profe. Las sales estables al calor son productos de la reacción de la amina con ácidos más fuertes que el sulfuro de hidrógeno y el CO2. Dichos productos no se disocian en el regenerador, por lo que se denominan sales estables. Ok, lo demás, todo hasta aquí donde estoy señalando. Se establece como regla general un límite máximo de 5 a 10% de la alcalinidad de la amina, es decir, para una concentración de 50% peso de una mina, el rango de 5 a 10% de equilibrio. Bueno, después dice, no sé qué dice. Ajá. Equivale a 2.5 a 5% pp de sales estables como amina. Sin embargo, un valor máximo recomendado es 3% de la concentración de la amina. Bien. Es un porcentaje de la concentración de la amina, ¿ok? Fíjense los iones que se forman. Estas son las sales. Y estos son los puntos de control típicos: acetato, cloruro, formato, oxalato, sulfato, tiosanato, tiosulfato. ¿Okay? Dentro de los efectos tenemos estos que están acá: pérdida de eficiencia, incremento de la viscosidad del solvente, corrosividad del solvente y requieren seguimiento regular. ¿Qué acciones se hacen típicamente? Identifico y las elimino. ¿Okay? Como por ejemplo el reclaiming. ¿Okay? Cambio el solvente, imagínense. O sea, tendría que botar toda la solución de amina e incorporar nueva solución de amina y limpiar el solvente. ¿Okay? ¿Cuáles son los orígenes? Por ejemplo, un ácido producto de la degradación de la amina. Que la amina se degrade porque se pone al aire o a algún hidrocarburo. ¿Okay? Cloruros. Cuando ingresa agua salada, producto de arrastre o fuga en intercambiadores que usen agua de mar. Estos son los orígenes de estas sales estables. ¿Okay? Contaminantes en el agua que utilizas para preparar la solución, contaminantes en el gas, etc. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, profe. Okay. Esto es un poco las reacciones de degradación de la MEA, de las sales que se forman. No, simplemente me gustaría que se queden con esta parte. Esto es lo que ocurre con las sales estables al calor. Fíjense que reaccionan con la amina y en vez de separarse como tal, esta sí se separa, esta sal. Sin embargo, estas no, permanecen estables, o sea, no puedes disociar. A pesar de que apliques energía, calor, no puedes disociar. Esto no. Fíjense la formación de espumas en las soluciones. Fíjense cómo se forma esa espuma. Evidentemente esta espuma afecta la transferencia de masa. ¿Okay? Esta es una solución, digamos, de amina regenerada y esta es una solución de amina gastada, o sea, que ya pasó por el absorbedor. Bueno, ¿qué pasa con las espumas? ¿Cuál es el impacto? ¿Alguien que por favor pueda leer el impacto? Impacto. Pérdida de especificación, pérdida de la capacidad, producción y pérdida de la solución de amina.
¿Ok? O sea, te afecta el proceso. Y las causas, por favor, lee las causas estas de acá. Principales causas: hidrocarburo líquido, hidrocarburos pesados, partículas finas, sulfuro de hierro, partículas de carbón, inhibidores de corrosión, aditivos del agua, producto de la degradación de la mina, materiales extraños al proceso, pérdida de la capacidad o producción, material extraño, aceite o grasa y exceso de uso de antiespumante. Fíjense que el mismo antiespumante puede ocasionar formación de espuma. Y todos estos contaminantes que vemos acá. ¿Ok? Fíjense lo que ocurre internamente en las torres cuando hay espuma. Tienes arrastre o sobrecarga en los tambores, por ejemplo, el tambor knockout, ¿verdad? Del regenerador. Tienes alta presión diferencial en las torres, ¿verdad? Tanto en el regenerador como en el absorbedor. Los niveles que controlas son erráticos, ¿verdad? En todos los donde controles nivel vas a tener problemas con los niveles. Y lo más importante de todo, vas a tener un gas fuera de especificación, ¿ok? Esto ya es un manejo de espumas como tal. Esto no me interesa, ok. Bueno, esto sí, esta diferencia sí, porque puede haber burbujeo internamente, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia, ¿ok? Las espumas son estables. El burbujeo es una mezcla de gas y amina de rápida evolución, ¿ok? Las burbujas son fuertes, jabonosas, ¿ok? Crean un alto delta P y errático. El burbujeo es estable, ¿ok? Con el burbujeo tienes buena remoción, tienes pobre remoción de H2S con la espuma. Causas altas pérdidas de amina en la espuma, ¿ok? Prácticamente, desde el punto de vista de proceso, un burbujeo es aceptable, es normal, ¿ok? Pero una espuma es muy diferente a un burbujeo, ¿ok? Vamos a ver si yo tengo por acá una diferencia. No tengo una diferencia. Bueno, más o menos esta pudiera decirse que es una forma de burbuja. La diferencia es que ellas son muy estables y al ser estables ocupan un volumen, entonces limitan la transferencia de masa. Ese es el problema de las espumas, ¿ok? Son formadas por surfactantes, ¿verdad? Generalmente, y esos son componentes tensoactivos. Entonces, para romperlas es difícil, ¿ok? Tienen alta tensión superficial. Entonces, ese es el problema de las burbujas, ¿ok? Estos son los típicos problemas que usted va a observar allí en endulzamiento, ¿ok? Aquí no, esta parte no. Bueno, fíjense, esta parte, la filtración del solvente. ¿Por qué lo filtro? Fíjense que es entre un 10 y un 20% de la mina pobre o la mina rica. Siempre es este diagrama. Un filtro, que es un prefiltro, un filtro de carbón activado para retirar los hidrocarburos y un postfiltro, ¿ok? Y siempre tiene este arreglo, o sea, un desvío donde tú mandas el 10 al 20%, ¿ok? Remueves partículas de hierro, que para eso son estos filtros mecánicos, e hidrocarburos pesados o grasa, que es el carbón activado, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué tipo de filtro se utiliza para esas partículas? Son filtros mecánicos, generalmente son filtros tipo cartucho, como los del agua, los de filtración de agua, así, que tienen un tamaño de poro definido. Más o menos. Sí, lo ubico. Okay. Sí, son así generalmente. Incluso hay algunos que pueden ser
filtros metálicos, ¿ok? Que son como especies de mallas, ¿ok? Metálicas internamente. Y ellos quedan atrapados cierto tamaño de partículas. Bueno, aquí tienen, fíjense, esto es amina pobre y esto es prácticamente una solución de amina que se va a incorporar al sistema, ¿ok? Fíjense cómo va cambiando la coloración. Generalmente esta es la coloración, ¿ok? Cuando tú tienes presencias, por ejemplo, que puedas tener un arrastre, fíjense que tú puedes tener este tipo de equipos donde tienes como especie de un reboiler, ¿verdad? Un separador interno, y dentro de ese separador tienes otro recipiente. Ese recipiente lo que hace es separar el hidrocarburo de la mina, fíjense. Como son inmiscibles y el hidrocarburo siempre va a estar arriba, ¿verdad? Él caerá en este depósito, mientras que la mina caerá en la parte de abajo, ¿ok? Y si hay algún gas, ¿verdad? Puede ser filtrado a través de, esto es como un demister, ¿ok? Esto generalmente se los puede proporcionar lo puedes encontrar en las plantas, separadores trifásicos, ¿ok? Bueno, respecto a la despojadora, hay dos formas de dimensionarla. Vamos a ver, una es la libra de vapor de despojamiento, ¿verdad? Requerido para despojar 1 galón de una solución de amina. Y la otra es los moles de vapor por mol de gas ácido en el tope del regenerador. O sea, una vez con el vapor que va subiendo, creo que por aquí debo tener algo, con el vapor que va subiendo aquí, y otra es con los moles que tienes acá, ¿ok? Con la relación molar de acá. Con esas dos relaciones hay un procedimiento para dimensionar la despojadora, ¿ok? La mayoría son diseñadas con platos y no con empaque. Aquí no me voy a detener mucho porque prácticamente esto es destilación, ¿ok? Sí existen, por ejemplo, fíjense acá, en función de la temperatura, moles de CO2 por moles de amina, ¿ok? O sea, fíjense que en función de la temperatura tú puedes establecer una temperatura en el fondo de la despojadora y ver qué tanta cantidad de CO2 va a estar remanente en la solución de amina, ¿ok? Por ejemplo, a 280 en una solución de dieta, por ejemplo, de MEA, 280 más o menos quedaría 0,05 mol de CO2 por mol de amina, ¿ok? Ese sería lo máximo que va a permanecer en la mina del CO2. También para el H2S está 1, pero en este caso, de las libras por galón que tú tienes, ¿verdad? En el sistema que tú generas para despojar. Creo que también aquí está una relación de H2SCO2 en la alimentación, ¿ok? Y la cantidad de remanente H2S contenido en la mina, ¿ok? Siempre vamos a tener este tipo de información que nos va a ayudar a establecer, por ejemplo, fíjense esta, qué tanta cantidad de vapor tú necesitas, ¿ok? Para despojar una determinada cantidad de H2S y CO2, ¿ok? Para obtener una determinada concentración de cada uno de esos elementos. En función de una relación molar, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de la despojadora? Procesar la mina rica, poner en contacto una relación fija de vapor de despojamiento, regenerar la mina. Este gas ácido, que generalmente es conocido como gas amargo, debe ir lo más limpio posible al clavo. ¿Cómo lo más limpio? H2S prácticamente, ¿ok? H2S, CO2 y todos los gases azufrados, ¿ok? Alimentas al reclaimer también, ¿verdad? Y recibir los vapores productos del reclaimer. También remover el amoníaco. ¿Dónde remueves el amoníaco? Generalmente lo remueves aquí, ¿ok? Él se acumula junto con el agua. Generalmente este tambor es trifásico. Tiene una fase bifásico, gas y agua. Pero ese agua,
una parte reflujas y otra parte retiras, ¿ok? Y allí va un poco el amoníaco. Entonces retiras el amoníaco aquí, porque el amoníaco sabemos que es polar y es afín al agua, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, esto es los reclaimers, cómo se diseñan. Fíjense que ellos, los reclaimers típicos, le colocan unas boquillas de salida. Tienes el vapor aquí, ¿verdad? A través de los tubos, ¿verdad? Y tienes la solución acá. Las sales que no se pueden separar y precipitan, se retiran a través de estas boquillas, generalmente, ¿ok? Se drenan. Y con eso tú aseguras la pureza al retiro de las sales. Aquí tenemos el reclaimer, las funciones. ¿Alguien que por favor pueda leer las funciones del reclaimer? ¿Alguien que lea las funciones del reclaimer, por favor? Buenas tardes, profe. ¿Se me escucha? Sí. Funciones. Mantener la mina limpia. Un sistema de destilación que devuelva mina limpia y el agua por el tope de vuelta al sistema. Retiene degradación, además de otros componentes dañinos. Constituye un sistema de filtración funcional de 0 micrones. Ajá, los criterios de diseño también, por favor. Corriente lateral de 1.0 a 3.0%. Vapor de 65 a 150 psi al haz tubular para MEA y 250 psi para agentes de GA. Eso es cuando depende de lo que estés utilizando para absorber. Sí. Reposición de condensado por temperatura. Aspersión o mezcla continua. Capacidad para añadir cáustico. Ok, esto ya lo vimos, pero esto es un repaso más a detalle de lo que es el reclaimer, ¿ok? Generalmente la corriente que tú vas a retirar es de 1 a 3%, es bastante pequeña esa corriente, pero con eso asegura el retiro de esas sales estables, ¿ok? Fíjense, una operación sin reclaimer y una operación con reclaimer, y las sales estables, los aniones. Fíjense cómo disminuye considerablemente, ¿ok? O sea, si en algún momento dado llegan a trabajar en un sistema de endulzamiento, evidentemente, y tienen problemas con sales estables, y no tienen un reclaimer, que generalmente no los tienen, es muy probable que haga falta este tipo de equipo, ¿ok? Bueno, aquí un poco de la reacción que se forma de la amina con el hierro. Fíjense, amina verde oscura con el hierro. En este caso la rica, y la pobre es clara, es amarilla, ambos clara, ¿ok? Ok, muchachos. Eso fue toda la clase de teoría, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Bien, no hay. Vamos a la siguiente clase, que la siguiente clase es del dimensionamiento como tal, ¿ok? En parte vamos a diseñar un absorbedor, no la regeneradora, los intercambiadores, vamos a determinar los flujos y las concentraciones de cada uno de ellos, ¿ok? Este es el ejercicio prácticamente dicho, un balance de masa, un gas que entra, un gas que sale, una mina pobre que entra y una mina rica que sale con altos contenidos de gases ácidos, ¿ok? Este es el ejercicio. ¿Alguien que por favor pueda leerlo? Condiciones de entrada del gas a la planta. Se refiere al gas que deberá ingresar a la planta de endulzamiento y las condiciones operacionales del mismo. Presión de 500 psi, temperatura de 120 grados Fahrenheit y caudal de gas de 30.000 millones de pies cúbicos nomás por día. Millones. MM es millones, M es mil, ¿oyeron? Ok. Ahí tenemos la... Ajá, dime.
las características, profe. No sé si las leo o usted las dice. No. Fíjense que nos están dando las condiciones de operación a la cual va a trabajar el absorbedor, ¿verdad? Y nos están dando un flujo normal, a condiciones normales. Ya allí comenzamos con el problema. ¿Okay? Nos están dando la composición de entrada del gas, los flujos, el peso molecular, los moles, incluso la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica, factor de compresibilidad. Y dice, se requiere que el gas de salida tenga 100 ppm de CO2, de este señor que está acá, y 4 H2S, es decir, un gas a venta. ¿Okay? ¿Qué es lo primero? Bueno, lo vamos a diseñar con MEA. ¿Okay? Tú puedes, en este caso, el diseño va a ser, vamos a utilizar MEA. El proveedor me indicó que las investigaciones indican que en 3 mol de MEA puros son requeridos para una libramol de gas ácido. ¿Okay? El peso molecular de la MEA se utiliza, me dice, mira, 15% máximo, ¿ok? Siendo el solvente agua el que se utiliza. Para determinar la concentración de CO2 en la mina pobre se utilizan relaciones empíricas, ¿ok? Fíjense que para una temperatura en el regenerador tengo estos contenidos de CO2 y H2S remanentes en la solución. ¿Qué va a quedar remanente? El H2S no. Fíjense que no va a quedar H2S. 0 libramol de H2S por mol de MEA. Pero sí va a quedar algo de CO2, ¿ok? ¿De dónde se obtiene eso? Bueno, si tú vas a trabajar a esta temperatura, tú te vienes a este tipo de gráfico, cortas con la MEA y ves cuánto vas a obtener en la mina pobre, ¿ok? De la misma forma también para el H2S, ¿ok? Pero bueno, en este caso está la cantidad de vapor, que puede ser una información también importante, ¿ok? Bien. Esta información tú la puedes conseguir de forma teórica y si se va a plantear un ejercicio, yo le daría esta información. Ok. Lo primero es especificar las condiciones del gas de alimentación. El flujo, ¿verdad? Nos están dando un flujo volumétrico, pero yo, para condiciones de trabajo, debo trabajar a condiciones de flujo volumétrico, condiciones de proceso. Es decir, este flujo como tal no me va a servir, ¿verdad? Entonces, debo llevar eso bien sea a moles o bien sea a unidades de masa, ¿ok? Para saber que se mantiene constante. Temperatura del gas, presión del gas de entrada, composición molar, composición de agua y calor latente en la alimentación. Si se fijan, acá no nos están dando contenido de agua, ¿ok? Pero todo gas debe entrar saturado en agua, ¿ok? El ejercicio no lo va a dar, pero todo gas siempre va a estar saturado en agua. Entonces, como el primer paso es determinar, bueno, aquí esto, vamos con esto primero. El primer paso sería determinar el contenido de agua en el gas natural, ¿ok? ¿Por qué? El ejercicio no lo está planteando, pero sabemos, y cuando ustedes le digan todo gas viene saturado en agua. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para yo determinar ese contenido de agua? Este que está acá, fíjense, esta ecuación que está acá. Esta ecuación se cumple para todo tipo de gas. Libramasas de agua por 1.000.000 de pie cúbico de gas natural es igual a la fracción molar del gas dulce por la relación libramol de gas por millón de pie cúbico de gas dulce, ¿ok? Más la fracción molar del CO2, ¿verdad? Por esta relación. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene cierta afinidad hacia el agua, entonces va a haber una cantidad de agua que va a estar mezclado con CO2. Lo mismo ocurre con el H2S, ¿ok? Entonces vamos a tener 3 contribuciones de agua que debemos determinar, estas que están acá. ¿Okay? No se fijen en lo de abajo todavía, vamos primero con la ecuación. Entonces, ¿de dónde obtenemos? Ok, primero, la fracción molar de gas dulce, ¿la tenemos? Pregunto. Pregunto, ¿tenemos la fracción molar de gas dulce? O sea, de gas inerte que no participa en la reacción.
Muchachos, si yo hago la sumatoria del C1, C6, eso sería el gas dulce como tal, ¿verdad? Entonces, esa fracción molar yo la tengo inicialmente, esta de acá. Esta fracción molar de acá yo la tengo, ¿ok? ¿La fracción de CO2 la tengo? Sí, la tengo también. ¿Dónde la tengo? Me la están diciendo acá. Tengo la fracción de CO2 y tengo la fracción de H2S. ¿Qué quiere decir eso? Que para este ejercicio tengo todas estas fracciones molares, ¿verdad? Si se fijan, la única incógnita son las relaciones. ¿Cómo obtener esas relaciones? Bueno, para el primer caso, existe este tipo de gráfico. Vamos a colocarlo un poco así para que lo vean. Si se fijan, este tipo de gráfico que tiene de la GPCA, temperatura en función de las libras, de las condiciones de operación. Entonces, usted en este tipo de gráfico va a entrar con la temperatura, va a chocar a la presión y va a leer de este lado. ¿Qué va a leer de este lado? Si se fijan, las libras de agua por millones de pies cúbicos de gas húmedo a condiciones normales o estándar. ¿Ok? Entonces, esta es la relación ya directamente. ¿Cuál relación? Esta que está acá. ¿Ok? Ya existe un gráfico para poder determinar esa relación. Y este gráfico que están viendo acá. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? No, profe. Ok. El segundo, obviamente, si hay para el primero, la primera relación, disculpen. Si hay para la primera relación un gráfico, también tenemos correlaciones para la segunda relación. Y este que está acá también. Presión, temperatura. Chocas y lees de este lado. Libra de agua por millones de pies cúbicos de gas húmedo con respecto al CO2. ¿Ok? Ya tenemos entonces este señor que está acá. Respecto al H2S, también tenemos la misma situación. Tenemos presión, temperatura y leemos el contenido de agua en libras por millones de pies cúbicos normales. ¿Okay? También tenemos una relación. ¿Okay? Si se fijan, ya yo determiné estas relaciones, estos valores que están acá, que son estos que yo coloco acá. ¿Okay? 190, que sería este por acá, más o menos cercano a 200. Fíjense que es escala logarítmica. Por acá es cercano a 2, que sería esta de acá. La del CO2, bueno, vamos a ver. Sí, 1. ¿Es la del CO2? No, bueno, utilicé esta. Ya, vamos a ver cuál utilicé aquí. 180. 180 más o menos. Utilicé esta relación, que es el contenido de agua por el CO2. La presión, la temperatura y casi 200, entonces serían 180 como por aquí. ¿Okay? Y el tercer término lo obtuve de acá. ¿Okay? Tercer término de aquí, el valor fue 320, este de acá, por H2S. Este valor de acá. Este de acá. ¿Ok? Más o menos 100, esto es logarítmico, 200, 300, un poquito arriba, 320. ¿Ok? Entonces, ya existe información como tal, ya está tabulado en gráficos y tablas para yo poder determinar esto. Una vez que yo obtenga todo esto, yo puedo realizar esta operación y obtengo libramasas de agua por millón de pies cúbicos de gas natural. ¿Ok? Una vez que yo obtenga esto, ¿cómo obtengo la cantidad de agua? Bueno, multiplico el flujo que está trabajando o que estoy manejando por este factor, ¿verdad? Aquí es simplemente convertirlo a hora y obtengo las libramasas de agua por hora. ¿Ok? Aquí, bueno, con el peso molecular lo llevo a libramol de agua. ¿Ok? ¿Por qué lo llevo a libramol? Porque acá, inicialmente en el ejercicio, me están dando todo en libramol. ¿Ok? Entonces, ya aquí estas composiciones molares cambian. ¿Por qué cambian? Porque ya tengo un contenido de agua dentro de esta composición. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer paso y el más importante de todos. Determinar la cantidad de agua presente inicialmente en el gas. A pesar de que no le digan, siempre va a estar saturado. Posteriormente a ello, bueno, coloco la cantidad de agua
y normalizo esto, porque ahora sí considero la cantidad de agua y establezco mi relación molar. ¿Okay? Otro paso que ustedes pueden hacer en este tipo de ejercicio es con las especificaciones. ¿Okay? ¿Por qué? Por ejemplo, porque si a ti te están dando inicialmente la concentración de CO2 y de H2S, ¿verdad? Y te están dando la cantidad, bueno, eso se va a mantener constante porque lo único que voy a agregar ahora es agua, ¿ok? A esta composición. ¿Qué quiere decir esto? Que estos flujos se van a mantener constantes. Lo que va a cambiar es la composición molar, ¿ok? Y es esto que hice acá. La composición del gas dulce, la composición del gas ácido, ¿ok? Pude trabajar, fíjense, pasé de las condiciones de proceso, o sea, determiné el flujo a las condiciones de proceso, ¿ok? Fíjense, aquí, utilizando la densidad, las condiciones de proceso, determiné el flujo másico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el flujo másico me va a ayudar a hacer los cálculos de una manera, sin equivocarme al utilizar flujos volumétricos que cambian con la densidad, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tengo la relación normal, ¿verdad? El flujo, también puedo determinar el flujo volumétrico a las condiciones de proceso. Y bueno, también puedo conocer el flujo molar, ¿ok? Esto es simplemente ustedes jugar con las relaciones, con los flujos volumétricos y los flujos másicos y molares, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante tenerlo claro, porque las condiciones de proceso son bien diferentes a las condiciones estándar, que son el flujo que nos está dando el ejercicio, ¿ok? Ok, respecto a las condiciones iniciales, por ejemplo, de CO2, el ejercicio nos los dio inicialmente. Por ejemplo, aquí estaban diciendo, mira, tienes 8.5 de CO2, tú puedes determinar, entonces, la cantidad en libra-mol hora, ¿verdad? Que también la tenemos allá, ¿ok? Aquí hago cálculos de más para que vean que se pueden manejar de diferentes maneras, ¿ok? También yo puedo conocer el flujo inicial de CO2. ¿Cómo lo conozco? Bueno, si yo de alguna forma u otra, ¿verdad? Puedo conocer el flujo, en este caso, fíjense, el flujo total, que es este de acá, ¿verdad? Yo con la concentración puedo determinar ese flujo que está entrando a las condiciones de proceso de CO2, ¿ok? También puedo conocer las libramasas hora de CO2 que está ingresando con el peso molecular del CO2, ¿ok? Lo mismo aplica para el H2S, ¿ok? Tú puedes, en función de lo que tú vayas a necesitar o de las ecuaciones que vas a utilizar más adelante, moverte. O sea, esto debería ser carpintería para ustedes. Manejarse de libramol a libramasa, de flujo volumétrico a condiciones estándar, de flujo volumétrico a condiciones de proceso. Por eso hago hincapié en este tipo de detalles. Porque muchas veces cuando van a las tesis me he encontrado con errores que mezclan condiciones estándar con condiciones de proceso. ¿Ok? O sea, ya ahí comenzamos mal con la tesis. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? No, profe. Ok. Bueno, esto ya los expliqué. Estos son los nuevos flujos, ahora considerando el agua, las nuevas composiciones, porque tienes agua. Evidentemente ya no va a ser el total inicial, sino otro total. Bueno, también puedes utilizar, por ejemplo, las fracciones parciales para determinar las presiones parciales de cada uno de los componentes en la alimentación, ¿ok? Con la fracción molar y la presión total del sistema. Eso es por si algún ejercicio requiere estos cálculos. Ok, fíjense que el siguiente paso es determinar la cantidad de gas a ser removido, ¿ok? Fíjense que si los requerimientos de la plata indican que el gas debe salir con 100 ppm de CO2 y 4 de H2S, ¿ok? Aquí hay varias maneras de hacer estos cálculos. Yo presento una, ustedes pueden hacer el cálculo. De pronto yo no les voy a mandar a hacer esto en el parcial, pero sí una parte de esto, ¿verdad? Pero ustedes pueden, siempre y cuando tenga sentido y lógica, pueden hacer la metodología o irse por el camino que ustedes quieran, ¿ok? Yo, por ejemplo, aquí me fui, bueno, 100 ppm, que debe estar para el CO2, ¿verdad?
en la salida equivale a este porcentaje, ¿ok? Y 4 ppm equivale a esto. O sea, yo lo único que hice acá fue llevarme esto en la salida a composiciones volumétricas, ¿verdad? Eso fue lo único que hice allá. Yo, ¿verdad? Conociendo la composición de CO2 y de H2S y CO2, en la composición, yo también puedo saber la composición que voy a tener sin esa cantidad de gases ácidos, que es esto, que sería la resta de esto, ¿cierto? En la salida. Esto sí lo ven, ¿verdad? Simplemente convertir esto a volumétrico, restarlo. Ah, mira, y esto es lo que va a salir de gas inerte. ¿Ok? También lo puedo hacer con el flujo de proceso, ¿verdad? Y restándole los flujos volumétricos que yo voy a retirar, ¿ok? De cada uno de esos componentes. Y esto debe ser lo que va a salir de flujo de gas. ¿Por qué? Porque se considera que el gas no va a pasar hacia la mina, el gas dulce como tal, ¿ok? Si no, se va a absorber tanto el CO2 como el H2S, es el que se va a mover en la frontera, ¿ok? Ok. Entonces, si yo tengo en la salida ya la composición, bueno, yo puedo saber mediante esta, fíjense esta relación. Al yo saber la cantidad total de gas en la salida, ¿verdad? En este caso, gas dulce, que no tiene en consideración los gases ácidos, yo puedo conocer el gas total que va a salir, ¿ok? Si se me va entendiendo, necesito que me sigan acá. Yo lo estoy planteando de esta manera, pero ustedes lo pueden ver de otra forma y lo pueden hacer, no pasa nada. Pero necesito que saber si se va entendiendo esto. Sí, profe. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. O sea, si tienen duda, no me perdí, ustedes me avisan y yo me regreso. Ah, mira, es esto. ¿Ok? Repito, aquí lo que hice fue, mira, esta es la cantidad de la composición de gas sin H2S y CO2, que lo determiné por acá. ¿Ok? Aquí está. Porque yo supe cuánto de gas ácido hay en la salida, ¿verdad? Luego de eso, con un simple factor de conversión, este que está acá, ¿verdad? Este que está acá, porque yo sé la cantidad de gas ácido que sale. ¿Por qué lo sé? Porque voy a retirar esto y voy a retirar esto. Entonces, este gas como tal dulce es el que va a salir. Él se va a permanecer inerte. ¿Ok? Él va a entrar y va a salir. Y fue lo que hice acá. Y obtuve la cantidad total de gas, ¿verdad? Que va a salir, de gas de salida. Este gas debe tener ya restado la cantidad de CO2 y la cantidad de H2S que yo absorbí. ¿Ok? ¿Estamos claros, muchachos? Por favor. Sí, profe. Ok. Lo posterior que hago, ¿verdad? Es determinar los flujos volumétricos, si se fijan, para el CO2 y para el H2S, porque yo sé la composición y sé el flujo total. Como ya yo sé la composición volumétrica y sé el flujo total, bueno, lo que hago es determinar esos flujos, ¿verdad? Y una vez determinado esos flujos, estos son los flujos que en realidad van a salir en el gas dulce, o sea, en el gas salida del absorbedor. Esta es la cantidad que va a salir y esta es la cantidad que va a salir de H2S. ¿Cuánto entró? Bueno, entró esto y entró esto. ¿Cuánto salió? Salió mucho menos que eso. Fíjense que este es por 10 a la menos 5. Una tontería. Después de eso, bueno, ustedes pueden jugar ahí fíjense, por ejemplo, pueden llevarlo a libramol por segundo. Pueden llevarlo también a libramasas por hora. Todo eso lo pueden hacer. ¿Ok? Obviamente necesitarían la densidad, las condiciones de operación para el CO2 y para el H2S para hacer todas estas conversiones. ¿Ok? Y el peso molecular, que por ejemplo está acá. ¿Okay? Esta sería la densidad, este es el peso molecular. Esta sería la densidad, este es el peso molecular. ¿Ok? O sea, ahí tú puedes jugar con los libramol. Ya ahí prácticamente tú tienes todo porque ya sabes la cantidad que pasó, ¿verdad? Ya debes de saber, si ya tú hiciste la resta de los flujos, y ya sabes lo que permanece en la salida del gas, ya debes saber cuánto se absorbió en la mina, ¿ok? Entonces, es esto que están acá. Lo inicial menos lo que retiré, ¿verdad? Esto es lo que como tal se absorbió o se removió.
para el CO2 y para el H2S, ¿ok? Fíjense que son cálculos bien sencillos, ¿ok? Entonces, bueno, el flujo total de gas ácido retirado sería la sumatoria de estos dos señores, ¿verdad? Me da un total. Y aquí tengo, y aquí también lo mismo, puedo jugar con libra-masa hora, dependiendo cómo lo pida el ejercicio, si es en libra-mol hora, incluso si es volumétrico también lo puedo obtener, ¿ok? Entonces, claro e importante es saber manejarse en condiciones operacionales y condiciones estándar, ¿ok? No mezclar las cosas. No mezclarlo porque ahí generalmente es cuando hay fallas en los ejercicios, en las tesis, ¿ok? No tanto es la complejidad de lo que van a hacer, sino en los pequeños detalles, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, fíjense que ¿por qué es tan importante determinar esto? Bueno, porque ya al tú saber la cantidad de gas ácido que vas a remover, ¿qué tengo indirectamente? Si inicialmente ya yo determiné teóricamente esto, ya yo sé la cantidad de gas ácido que voy a remover con esta relación, yo puedo determinar ahora, ¿verdad? Esto es más cálculo, por ejemplo, el gas tratado que sale del absorbedor, la cantidad de gas tratado que va a salir del absorbedor. Evidentemente, bueno, aquí sí hay algo importante. El gas que sale del absorbedor acá, y eso es algo que yo les comenté al principio también, el gas que sale del absorbedor acá se dice en la realidad que él sale saturado a las condiciones de operación con agua, ¿ok? A de aquí. En el ejercicio que estamos haciendo, o sea que él va a salir saturado aquí, en agua. Recuerden que generalmente después de un proceso de endulzamiento viene un proceso de deshidratación, ¿ok? Entonces, como él sale saturado en agua, fíjense que en esta parte yo no considero eso. Yo no estoy considerando eso, ¿ok? No estoy considerando que el agua se mueve, simplemente estoy considerando la cantidad total de gas que está saliendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que establece, un procedimiento riguroso, si hay condensación de agua o no, porque el agua puede pasar al gas o puede permanecer en la amina, porque como ustedes saben, el gas trae agua, ¿verdad? Entonces, ese agua puede pasar a la mina o parte del agua de la mina puede pasar al gas. Todo va a depender de este proceso iterativo, ¿ok? Por ejemplo, en este proceso iterativo, si es positivo, el agua pasa del gas hacia la mina. Y si es negativo, el agua pasa de la mina hacia el gas, ¿ok? Pero esto es, hay que utilizar la ley de Raoult, hacer un cálculo iterativo y es un poco más complejo. A nivel de pregrado no se suele tocar esto, ¿ok? Pero sí es bueno que lo conozcan. Que esto que estamos haciendo es una idealidad, ¿ok? Porque aquí o algo de agua sale con el gas o algo de agua pasó del gas hacia la mina, ¿ok? Bueno, finalmente, como yo tengo ya lo que se mueve, ¿verdad? Yo determino la composición molar del gas, los flujos molares, los flujos volumétricos, el porcentaje de volumen y verifico. Ah, mira, sí, salen 100 ppm de H2G, de CO2 y 4 ppm de H2S, ¿ok? Esto es como un proceso de validación, ¿ok? Fíjense que aquí yo tengo lo que sale en el gas, cada componente, la composición molar, todo esto con los flujos volumétricos y lo paso a volumen, ¿verdad? Y luego a ppm. Listo. Ok. ¿Qué pasaría ahora? Como ya yo tengo la cantidad de gas ácido que voy a remover, bueno, utilizo la teoría. Esto es lo de gas ácido que voy a remover. Voy a utilizar MEA, que es un libra-mol por cada 3 de MEA, ¿verdad? De gas ácido. Fíjense que aquí utilizo la densidad, porque esto es MEA 100% pura, ¿verdad? O la densidad, sí, MEA 100% pura. Fíjense que aquí, como yo necesito al 15%, fíjense que yo la necesito al 15%, hago la conversión. Eso fue uno de los ejercicios que hicimos en su momento. ¿Ok? Y transformo esto y llego a un valor de libramasas por hora de MEA al 15%. Esto es lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, con la densidad de la solución de amina, el 15%, sabiendo que 15 de MEA y el restante es de agua, yo puedo determinar la densidad
y puedo conocer el flujo volumétrico de esta solución que yo necesito, que generalmente es en GPM para diseñar la bomba. Con este valor de aquí, yo diseño la bomba que voy a utilizar. Porque esto es lo que yo voy a necesitar circulando en el sistema. Ya ustedes saben qué flujo de amina necesitan. ¿Ok? Fíjense que ya tenemos la cantidad de amina requerida, ya tenemos el galonaje, ya podemos diseñar la bomba. ¿Ok? ¿Cómo determinar el diámetro del absorbedor? Fíjense, aquí está la famosa ecuación de Barton. ¿Okay? Esto lo hice a través de esta ecuación porque se suele utilizar mucho en la ingeniería. Generalmente en la ingeniería, cuando tienes un costo clase 5, que no es tan... Un costo, digamos, con un alto porcentaje de error. Fíjense que está en función de el área transversal, ¿verdad? Del absorbedor, factor de espaciamiento entre platos, la corrección de Barton, densidad relativa del gas, del líquido, la presión de operación, el volumen que vas a manejar y la temperatura. ¿Okay? Aquí está cómo determinas el factor de corrección de Barton. Y bueno, al aplicar esa ecuación obtienes un diámetro de 4,14 pies para ese absorbedor. ¿Ok? Esto es para que vean que, bueno, pueden haber ecuaciones que te pueden dar un valor, digamos, para una ingeniería de un costo clase 5 aceptable. Porcentaje de error, pero es aceptable. ¿Ok? Bueno. También existen, por ejemplo, gráficos que con el flujo de gas, ¿verdad? Y la presión, tú puedes ingresar y cortas y te dice, mira, el diámetro de la columna es tanto. ¿Ok? Este es un gráfico obtenido de Kahn y Main. ¿Ok? Este es para el diámetro también. ¿Ok? Existen varias correlaciones, varios gráficos que te permiten determinar este diámetro. Evidentemente, esto es algo semiempírico. ¿Ok? Que toma en consideración cierta teoría de ecuaciones y valores prácticos de laboratorio. Ok. El paso número 8 es la cantidad de calor tomada por el gas. Yo les dije y les comenté que eso es una reacción de neutralización. Esa reacción de neutralización, entonces, el gas se puede calentar. ¿Ok? Entonces, parte del calor que se genera por la reacción es exotérmica, ¿verdad? Por la reacción exotérmica. Disculpen, parte del calor que se genera es por la reacción exotérmica de la amina por absorción del gas ácido, ¿ok? Este calor es recibido por el gas, por el cual incrementa la temperatura de salida del gas en el tope del absorbedor, ¿ok? ¿Cómo determinamos ese calor? Fíjense. Mediante esta ecuación. Q es el calor transferido, Cp es el calor específico del gas, ¿verdad? Temperatura de salida del gas es 2 y temperatura 1 la temperatura de entrada del gas. W es la cantidad de moles de gas tratado que sale del absorbedor. ¿Okay? Fíjense que en este caso, mira, cuando el contenido de gas ácido en el gas a tratar es bajo y o la concentración de amina en la mina pobre es alta, parte del calor de reacción puede salir con el gas tratado en el tope del regenerador. Es decir, ese gas va a salir generalmente un poco más caliente de lo que está ingresando a planta. ¿Okay? En este caso, hay procedimientos, hay un procedimiento, no lo tengo acá, pero hay un procedimiento iterativo porque obviamente tú no conocerías T2 y tendrías como incógnita el calor y T2, ¿verdad? Como tendrías esas dos incógnitas, se debería establecer un proceso iterativo con otra ecuación. Pero en este caso, como estamos en pregrado, nosotros podemos asumir que el gas, tú puedes decir, bueno, el gas va a subir 5 grados de temperatura a la salida, 5 grados Fahrenheit. ¿Ok? Eso lo puedes establecer en un diseño básico. Entonces, determinas la temperatura promedio, hallas el calor específico para esa temperatura promedio y determinas la cantidad de energía que absorbió el gas para subir de 120 a 125. ¿Ok? Esa sería una manera, la manera más sencilla. Ok. En el paso número 9 tenemos los calores de reacción. Entonces, la cantidad de calor que se genera cuando la amina absorbe el gas ácido por la reacción
Se puede determinar conociendo el calor de reacción de cada componente absorbido, el cual se obtiene en las tablas. También es necesario conocer el número de moles de cada gas ácido retirado del sistema. Por ejemplo, ¿cuánto yo retiro de CO2? 279. ¿Cuánto es el calor de reacción? Este valor yo lo obtuve de forma en tabla, ¿ok? Esto yo pudiera dárselo en un ejercicio en caso tal. Esto sería el calor de reacción del CO2 con la amina, ¿ok? Con la MEA. Este sería el del H2S, ¿ok? Si se fijan, aquí está con la cantidad removido, ¿verdad? Tú haces esta relación y obtienes la cantidad de energía que se libera de esa reacción, ¿ok? Tanto para el CO2 como para el H2S, pero los moles que son absorbidos, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería el calor que se genera en la reacción? Esto más esto, ¿verdad? Que se genera en el proceso, ¿verdad? Entonces, es esto que están viendo aquí. Esto más esto va a ser lo que se va a generar en el proceso. Pero como el gas, ya asumimos aquí que absorbió cierta cantidad de calor, porque aumentó su temperatura, lo restamos acá y nos da este valor. Este valor que está acá, si se fijan, es el remanente de calor que queda como parte del calor de reacción. ¿Ok? Fíjense que es bastante, 10,42. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, en este caso asumimos que el absorbedor es adiabático o no nos interesa si hay una transferencia de calor del ambiente hacia el No, absorbedor. aquí vamos a asumir que es adiabático, evidentemente, porque si no es más compleja la situación. Tienes que considerar un delta T adiabático y generalmente se dice que no tienes, que no tienes transferencias con el exterior, ¿oíste? Porque obviamente parte de este calor se iría al ambiente, ¿cierto? Cuando tú toques la superficie del absorbedor estaría caliente. Pero bueno, como parte del ejercicio no nos interesa eso. Nos interesa es la parte del dimensionamiento. Sí sabemos que hay una parte que sí se va a ir a la atmósfera. De hecho, el siguiente cálculo es la temperatura de la MEA. Como ya una parte de calor queda remanente, ¿quién va a absorber ese calor? La MEA o la solución de MEA. Y con ese calor absorbido de la solución de MEA, ¿qué determino? La temperatura de salida, ¿verdad? De la amina del absorbedor. Entonces, el valor de la temperatura lo selecciona el diseñador de la alimentación, teniendo cuidado, estamos hablando de la alimentación, ¿ok? Que el valor seleccionado esté como mínimo 10 grados por encima de la temperatura a la cual llega el gas a la planta, ¿ok? Estamos hablando de la temperatura de entrada de la mina, muchachos, no de la temperatura de salida, ¿ok? Siempre tiene que estar 10 grados por encima. ¿Y por qué 10 grados por encima? Porque si está más bajo puede facilitar la condensación de hidrocarburos hacia la mina, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, en este caso específico, la temperatura del gas de entrada a la planta es de 120. Se establece una temperatura de 145. O sea, voy a estar súper por encima del gas para cumplir con lo antes establecido, ¿ok? Entonces, tengo el calor de la mina de entrada, yo lo estoy fijando, y con el calor remanente y aplicando esta ecuación, obviamente tienes el CP de la MEA, que existen gráficos como este para obtener en función de la concentración el calor específico, ¿verdad? Entonces, en función de eso, determina el CP, que ¿qué me queda como única incógnita aquí? La temperatura, porque yo sé el flujo de MEA que debo utilizar. Y esa temperatura más la de entrada, esta temperatura por el calor que se absorbe, más la de entrada, me da esta temperatura de salida. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? Profe, una pregunta. ¿Dónde podemos conseguir ejercicios así, un libro? Bueno, créeme que este ejercicio es parte de una tesis que yo estuve revisando. O sea, ejercicios así como tal de diseño no van a conseguir. Es este que yo armé de varias tesis, varias fuentes. ¿Ok? Pero así como tal de dimensionamiento, paso a paso, no van a conseguir. Pueden conseguir una tesis y generalmente las tesis involucran
otras ecuaciones. ¿Por qué? Porque si es una tesis, ya es un trabajo de una ingeniería de detalle. Entonces, no son cálculos tan sencillos, ¿ok? Fíjense, en esta clase vamos a tratar de terminar todo el dimensionamiento. Para el próximo martes, yo ir a la duda, solo aclarar dudas respecto al parcial, ¿ok? Ahora, faltan pocos pasos, no faltan mucho. Y así, bueno, ustedes van a aclarar sus dudas, dudas de parcial, dudas de presentación, dudas de asignación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a terminar esta parte de dimensionamiento. Esto es, bueno, la ecuación, el gráfico que les comenté. Otro tipo de gráfico también. Fíjense que también existe un procedimiento para estimar la temperatura de salida, pero este es un procedimiento incluso un poco más complejo. Fíjense, considera presiones de vapor, o sea, las tesis que yo he visto bueno, creo que he visto tesis de posgrado con estos cálculos, que son generalmente iterativos y lo hacen simuladores, ¿ok? Esto es para estimar la temperatura de salida de la mina. ¿Por qué? Porque tienes lo que ella mencionó. Tienes la temperatura ambiente, no sabes si absorbió agua. O sea, ya ahí el dimensionamiento es mucho más complejo. Por eso generalmente para estos diseños se utilizan simuladores. Ok. ¿Qué nos quedaría determinar? Bueno, esto es más sencillo, de forma sencilla. El intercambiador de calor a mina rica, mina pobre, ¿verdad? Solución de amina rica se precalentará hasta 190. No la voy a calentar tanto porque recuerdan lo que yo les comenté. Si yo precaliento demasiado la mina antes de entrar al absorbedor, se va a absorber el H2S y esa línea antes de llegar al absorbedor se va a corroer. Entonces tú quieres calentarla pero no evaporarla. ¿Ok? Mantenerla líquido pero caliente. ¿Por qué? Porque salió, si se fijan, salió a 175. Yo la voy a calentar un poco para ahorrarme vapor. Entonces, la voy a calentar hasta 190. ¿Qué hago? Bueno, voy a diseñar el intercambiador. Entonces, la temperatura de entrada de la amina rica es la temperatura de salida del absorbedor. Bien. El flujo total de amina rica corresponde a la sumatoria del flujo de amina, ¿verdad? De entrada, que ya lo determinamos, más el flujo de gas ácido que yo retiro. Flujo de amina más flujo de CO2 absorbido más H2S absorbido. Esto que está acá. ¿Ok? Esto sería el flujo de amina rica. Yo voy a llevar esta temperatura de la amina rica a 182 a 190. Hago un promedio para determinar el CP, ¿verdad? El calor específico con estos gráficos que están acá. Este o este, no hay problema. Ok. Determino el CP y con esto determino la cantidad de calor que yo debo suministrar para poder llevar la temperatura de la mina hasta 190. Fíjense cuánto es, 529. Con esto yo puedo ir y diseñar ese intercambiador de calor con este valor que está acá. Yo puedo ir y diseñar un intercambiador con un área superficial tal que me dé esta transferencia de calor. Y con eso yo voy a especificar el intercambiador de calor. O sea, ya este valor y los flujos te dicen a ti, bueno, baja o sea, si estuviésemos en una clase de dimensionamiento del intercambiador, ya tendríamos como para hacer el dimensionamiento del intercambiador, para conocer el área, la cantidad de tubos, el pitch, qué tipo de intercambiador, si es tubo y carcasa, si es doble tubo, etc, etc. Ya tenemos toda la información para diseñar ese intercambiador. Qué tipo de material, porque tiene CO2 y H2S, que es corrosivo. Todo eso ya lo tenemos, ¿ok? Otro cálculo importante, por ejemplo, y sencillo, es la carga calorífica del rehervidor. ¿Por qué? Porque se supone que el rehervidor va a trabajar a una temperatura más alta que 190. Entonces, ¿cuánto de calor yo necesito transferir en el rehervidor, verdad? Para alcanzar, por ejemplo, yo voy a trabajar a 242, porque en 242, por aquí estamos, es donde tengo la mezcla para poder generar vapor y poder despojar el H2S de la mina. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Igual que el anterior. La presión del rehervidor no debe ser mayor de 25, ¿verdad?
mientras que su temperatura debe ser 242. Yo la puedo fijar. ¿Okay? La temperatura de la solución al hervidor corresponde al punto de burbujeo de la mezcla, a la presión de trabajo del hervidor. Es por ello la importancia de tener los diagramas, este tipo de diagramas de dos fases. ¿Okay? Por ejemplo, para el caso de la monoetanolamina. Para saber a qué temperatura yo necesito llevar, por ejemplo, 15% para alcanzar la zona de mezcla y poder generar vapor y que se pueda despojar el H2S. Entonces, ¿qué hago? Bueno, 242 fue la que determiné, hallo el delta P, la temperatura promedio, el CP, y determino la cantidad de calor que yo voy a necesitar transferir. Con este calor yo también dimensiono el rehervidor. ¿Ok? El área, qué tipo de rehervidor voy a dimensionar. ¿Ok? Entonces, ya con este calor, ya tengo prácticamente todo para dimensionar el rehervidor. Otro cálculo sencillo, creo que aquí, bueno, ya como tal es la composición de la solución que llega al absorbedor. De la mina que llega al absorbedor. Porque recuerden que fue al regenerador, se regeneró, ¿verdad? Perdió H2S y CO2 y obviamente su composición cambia. Ya no es 0 de CO2, ya no es 0 de H2S porque absorbió algo. Quedó algo de CO2, que es esto que está acá. Entonces, los moles de amina requeridas para el proceso, la composición de la solución pobre que llega al absorbedor está formada por lo siguiente. Los moles de amina que requiero, ¿verdad? La cantidad de agua para preparar la solución al 15%, los moles de CO2 que retiene la solución después de ser regenerada porque quedó algo, ¿ok? Los moles de CO2, en este caso 0.15. ¿Por qué no moles de H2S? Porque dijimos inicialmente que H2S era 0, que no iba a quedar nada, de acuerdo al gráfico que vimos por allá, ya se lo voy a mostrar, por aquí está. No, este no. De acuerdo a este gráfico, la cantidad de H2S, esto es granos por galón, que es una cantidad muy, muy pequeña. Esto es en función del vapor de despojamiento. Lo que pasa es que no conseguí uno de temperatura. Pero bueno, esta cantidad prácticamente es 0. Es muy, muy baja. ¿Ok? Entonces, al ser muy baja esa cantidad, yo considero que es 0 lo que sale H2S en la mina pobre. Entonces, hago mi cálculo para cada uno de esos flujos y determino cada uno de los componentes que necesito mezclarlo y tengo la fracción molar de los componentes y la composición molar de la mina, ¿ok? Que llega al absorbedor. La solución que sale del absorbedor y entra al regenerador sería el flujo de CO2 absorbido más el flujo de CO2 remanente, ¿verdad? Flujo de CO2, aquí está la sumatoria, ¿ok? Eso es lo que sale del absorbedor, ¿ok? ¿Por qué sale el absorbedor? ¿Por qué esta sumatoria? Se preguntarán. Porque algo queda remanente en la mina pobre, más algo que nuevamente vuelves a absorber en la mina rica. Por eso ahora son 412. Entonces tienes que hacer los cálculos nuevamente porque absorbiste una cantidad y traías otra cantidad del regenerador, ¿ok? Y aquí están las fracciones molares. Ok, muchachos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes sobre el dimensionamiento? Si se fijan, como tal, son cálculos de balances, no son cálculos de balances complejos, son cálculos bien sencillos para el dimensionamiento y el tratamiento de cada uno de estos equipos de forma, digamos, de pregrado, no de forma avanzada. ¿Alguna duda, inquietud? Muchachos, ¿se fueron? Bueno, por ahora no hay dudas, profe. Por ahora no, cuando estudiemos sí. Exacto. Bueno, entonces vamos a dejar para el martes una clase de dudas aclaratorias y todo eso, de todo esto que hemos visto. Ojo, para el parcial no va esto. Dimensióneme, no, eso no va a ir, olvídense de eso. Pero sí puede ir una parte en específico, ¿ok? De todos los cálculos que vimos puede ir algo en específico. Aquí sencillamente es para que vea cómo es el dimensionamiento de este tipo de sistema.
los pasos que debe seguir, cuando involucras método iterativo, cuando no, ¿ok? Pero, por ejemplo, estos balances pueden ir para el parcial, ¿ok? No es que va todo esto. Puede ir una partecita como se presentó el primer parcial. ¿Estamos claros? Sí, profe. No sé si aquí había algo más. Bueno, porque aquí yo tengo también el método iterativo. Pero ese método iterativo es mucho más complejo. Sí, este es el dimensionamiento del regenerador, que no lo voy a tocar, que es simplemente con balances de masa, y esto es por destilación. Ok, no, esto no lo voy a tocar. Bueno, muchachos, estamos listos. Nos vemos el martes, Dios mediante, para la aclaratoria de dudas. Yo voy a estar en la UDO desde temprano porque tengo una tesis. Igual, se pueden acercar donde yo estoy, con sus dudas, inquietudes, comentarios, lo que sea, y conversamos, ¿ok? ¿Estamos listos? Gracias, profe. Ok, recuerden pasar la colaboración de $1 y hagan lista en el grupo para lo del parcial, ¿oyeron? Nos veríamos para el parcial el jueves temprano. El parcial tiene la misma estructura que el parcial pasado, es lo mismo. Selección, completación, lo mismo. Desarrollo, ¿ok? Es lo mismo. Así que bueno, nos vemos. Vayan haciendo lista, vayan pasando al grupo y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Cuídense.